Todavía estaba medio soñando cuando comenzaron los golpes. Al principio, creí que era el viento sacudiendo las persianas, pero luego escuché voces pequeñas, insistentes y demasiado alegres para las 7 de la mañana. Me puse la bata. Arrastré los pies por el pasillo y abrí la puerta principal. Ahí estaban Sofía y Emiliano, mis nietos, envueltos en abrigos de invierno, con mochilas colgando de sus hombros como si hubieran empacado para una travesía de una semana en lugar de una visita de sábado por la mañana. Detrás de ellos, el coche de mi hija Valeria estaba encendido en la entrada, el humo del escape elevándose en la pálida luz del amanecer. Abuela Emiliano se lanzó hacia mí, casi haciéndome retroceder un paso. Trajimos nuestras pijamas. Valeria se inclinó desde el asiento del copiloto, agitando su celular en el aire. Perdón por no avisar. Mamá, Diego y yo tenemos planes para un brunch. Y luego, tal vez, una película. A ti te encanta pasar tiempo con ellos, ¿verdad? Su tono era ligero, casi ensayado, como si me hubieran consultado, como si esto hubiera sido acordado. Quise preguntarle si siquiera recordaba que ya tengo 70 años, no la fuente inagotable de energía que ella parece creer. Pero Sofía se deslizó dentro antes de que pudiera articular palabra, arrastrando su bolsa de dormir por el suelo. «Seremos buenos, abuela», dijo con la sonrisa practicada de una niña que sabe que está imponiendo. Luego, casi como si se le ocurriera de repente, añadió: «Mamá dice que también cuidarás a todos los niños en Navidad». Me detuve en el umbral, aferrándome al marco de la puerta como si la madera pudiera sostenerme. «¿Todos los niños?», pregunté en voz baja. Sofía ni siquiera notó el peso de sus palabras. Saltó al comedor y comenzó a sacar juegos de mesa del estante. Valeria debió escuchar la tensión en mi voz porque bajó la ventana. «No lo pienses demasiado. Mamá, será maravilloso este año. Una gran reunión familiar. Ya resolveremos los detalles después». Luego me lanzó un beso y se fue, dejándome en medio del humo y la confusión. Cerré la puerta lentamente, las palabras resonando en mi cabeza. Todos los niños. No solo Sofía y Emiliano, no solo una intrusión casual de sábado, algo más grande, algo planeado. La mañana transcurrió en una neblina de tazones de cereal, jugo derramado y las interminables preguntas de Sofía. Los observé jugar, pero mis pensamientos estaban en otra parte, dando vueltas a esa frase. Mi hija siempre había dependido de mí, más de lo que debería. Cuando era joven, me decía a mí misma que era temporal, que una vez que encontrara su camino, una vez que tuviera su propia familia, aprendería a ser independiente. Pero aquí estábamos, décadas después, y yo seguía siendo el bastón en el que se apoyaba sin preguntar si mis brazos estaban cansados. Para el mediodía, la casa estaba llena de bloques y crayones. Emiliano se había quedado dormido en el sofá. Sofía tarareaba mientras coloreaba en la mesa del comedor. Me quedé en la cocina, mirando por la ventana el hielo asentándose en mis rosales, y traté de sacudirme la inquietud que crecía en mi pecho. La Navidad siempre había sido mi fiesta favorita. Amaba el aroma a canela, el cálido desorden de las decoraciones, la forma en que la luz de las velas suavizaba incluso los recuerdos más duros. Pero la idea de estar encerrada con 9 niños, si lo que Sofía dejó escapar era cierto, despojaba a la temporada de su magia. Valeria me envió un mensaje a media tarde. «Regreso tarde esta noche. No me esperes despierta». «Gracias, mamá». Dejé el celular, mis manos temblando más de lo que quería admitir. La gratitud nunca debería venir con cadenas. Esa noche, mientras los niños comían macarrones con queso en mi mesa, forcé una sonrisa y le pedí a Sofía que me contara más sobre la Navidad. Ella sonrió, sus mejillas brillando de emoción. «Mamá dice que eres la mejor niñera»,
Le dijo a tía Clara que no se preocupara porque tú cuidarás de los 9 niños mientras ellos descansan. 9. El número cayó como una piedra en mi estómago. Recogí los platos. Mi mente ya dando vueltas. Si Valeria pensaba que podía organizar mis fiestas sin siquiera preguntarme, tal vez era hora de que dejara de seguirle el juego. Los niños reían en la otra habitación, pero mi corazón estaba pesado mientras caminaba por el pasillo. No tenía respuestas aún, solo la certeza inquieta de que algo tenía que cambiar antes de que llegara diciembre. Y al día siguiente me encontraría sentada en la mesa de Valeria, intentando sacar el tema frente a toda la familia. La casa de Valeria siempre parecía más un escaparate que un hogar. El césped delantero estaba cortado con bordes perfectos. El vestíbulo olía ligeramente a velas de vainilla. Y cada pared tenía un retrato familiar con sonrisas cuidadosamente ensayadas. Los domingos, sin embargo, ese brillo se ponía a prueba con el torbellino de voces y pasos que llenaban el lugar. Los padres de Diego venían, también los primos de Valeria. Y por supuesto yo, aunque más veces de las que quisiera. Me sentía como un accesorio en lugar de una invitada. Ese domingo, la mesa del comedor estaba cubierta con un mantel blanco, ya cargada con bandejas de comida, pollo asado, pan de ajo, tazones de puré de papas. Valeria insistía en que lo había hecho todo ella misma, aunque reconocí los empaques de la tienda asomando en la basura al entrar. Todos la felicitaban de todos modos. Ese era el ritmo de la noche, Valeria como la anfitriona exitosa. El resto de nosotros en papeles secundarios. Tomé mi lugar al final de la mesa, con Sofía y Emiliano apretujados a mi lado. Su charla llenaba mis oídos, y por un breve momento me permití disfrutarlo. Entonces la voz de Valeria resonó por encima del ruido. «Mamá, ¿puedes pasar la ensalada?» Le pasé el tazón, pero mis dedos temblaban. Las palabras de ayer todos los niños no me dejaban en paz. Había ensayado toda la tarde en mi mente qué diría, cómo sonar calmada pero firme. Aún así, mi garganta se apretó cuando hablé. Valeria quería preguntar sobre la Navidad. Sofía mencionó algo. Que cuidaría a todos los niños. El ruido de los cubiertos se desaceleró. Valeria me miró y luego soltó una risa demasiado brillante. «No seas dramática, mamá. Ayudarás, como siempre. Eres increíble con ellos». «Ayudar», repetí, mi voz débil. «Valeria, ¿9 niños? Eso no es solo ayudar, es antes de que pudiera terminar». La tía de Diego intervino con una risita. «Bueno, ¿quién mejor que la abuela? Toda familia necesita una. ¡Cuidado, gratis!». La mesa estalló en risas. Alguien añadió: «Guardería de la abuela. Así le llamaremos». Me quedé helada, mis mejillas ardiendo aunque nadie parecía notarlo. Seguían bromeando, convirtiéndome en el remate de un chiste. Sofía se rió, sin entender el dolor. Emiliano se apoyó en mi brazo, ya distraído con su panecillo. Y al otro lado de la mesa, Valeria sonreía como si el asunto estuviera resuelto. Mi tenedor flotaba sobre el plato, intacto. Intenté recomponerme. Recordarles que no era una fuente inagotable de energía y paciencia, pero cada vez que abría la boca, un primo, un cuñado, interrumpía, contando historias sobre lo caóticos que eran los niños y lo agradecidos que estaban de que yo me sacrificara por el equipo. Lo peor no fue su risa, sino la facilidad con la que Valeria lo permitió. No me defendió, no dijo: «Mamá aún no ha aceptado nada». Se apoyó en ello, dejando que las bromas se convirtieran en expectativas. La cena continuó con el alegre tintineo de copas, y pronto la conversación giró hacia el trabajo, la escuela y los planes de vacaciones. Me recosté, mi comida fría, escuchando todo pero sin prestar atención.
No eran maliciosos. No exactamente. Pero el efecto era el mismo. Mi voz ahogada bajo su certeza. Después del postre, me excusé al baño solo para respirar. Me miré en el espejo sobre el lavabo impecable de Valeria. La luz dura en mi rostro. La mujer que me devolvía la mirada tenía líneas profundas, talladas por años de sonreír a pesar de la incomodidad. Apoyé las palmas en el mostrador y susurré: «No soy invisible». Pero el sonido de los niños gritando en el pasillo se tragó mis palabras. Cuando volví a la mesa, la conversación había pasado a los menús de Navidad. Valeria ya estaba sugiriendo platillos, preguntándole a la familia de Diego sobre sus favoritos. Mi nombre aparecía aquí y allá, pero solo como un atajo. Mamá se encargará de eso. Mamá lo manejará. Mamá tiene a los niños cubiertos. Nadie me preguntó qué quería yo. Conduje a casa en silencio esa noche. El sabor de la amargura más pesado que la comida que había dejado sin tocar. Pensé en los años que había pasado haciendo las fiestas mágicas para Valeria cuando era pequeña. Los sacrificios que había doblado en días ordinarios. Ahora esos sacrificios no eran más que obligaciones recicladas y reempaquetadas. Al llegar a mi entrada, el hielo se había espesado en los rosales junto a la ventana, cada pétalo sellado en cristal. Me quedé un largo momento antes de entrar, mirando su belleza congelada, y me pregunté cuánto más de mí podía dar antes de quebrarme de la misma manera. Y la memoria de los sacrificios pasados surgió afilada en mi mente, recordándome cuánto había soportado ya por Valeria. Mucho antes de que llegara esta Navidad, el viaje de regreso desde la casa de Valeria siempre me dejaba en carne viva. Para cuando puse las llaves en el mostrador y me quité el abrigo, el silencio de mi propia casa se cernió sobre mí. Más pesado que las risas que acababa de dejar atrás. Me preparé una taza de té, aunque se enfrió en mis manos antes de que la bebiera. Pensé que descansaría, pero en cambio, los recuerdos se colaron. No invitados y afilados. Tenía 25 años cuando el padre de Valeria, Javier, se fue al trabajo una mañana y nunca regresó. Un colapso de andamios en la obra. Un tornillo defectuoso, dijo el capataz. Recuerdo el golpe en la puerta, el casco en la mano del extraño, la forma en que mi aliento se vació de mí. Valeria tenía solo 3 años. Entró tambaleándose a la sala mientras hablaban, aferrando su oso de peluche, demasiado pequeña para entender por qué su madre de repente cayó al suelo. Desde ese día, fuimos solo nosotras dos. Tomé 2 trabajos oficinista de día, mesera de noche. Cargaba a Valeria en la cadera cuando podía y la dejaba con vecinos cuando no. Cada factura era una montaña, cada abrigo de invierno un sacrificio. Pero me decía y a mí misma que valía la pena, porque Valeria merecía todo lo que a mí me habían negado. Recuerdo una noche en particular. Ella tenía 10 años, su cabello en una trenza desordenada, sus tareas esparcidas por la mesa de la cocina. Yo estaba exhausta, con las manos agrietadas por el detergente, pero me senté a su lado, guiándola con problemas de matemáticas. «Vas a ir a la universidad algún día», le dije, aunque no sabía cómo lo pagaríamos. «Tendrás opciones que yo nunca tuve». Y lo logró. Guardé cada peso extra. Trabajé horas extras. Me salté comidas. Cuando las becas cubrieron parte de la colegiatura, lloré en la oficina de ayuda financiera porque sabía que de alguna manera juntaría el resto. Ver a Valeria cruzar el escenario en su graduación fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Mis sacrificios tenían sentido, o eso creía. Ahora, sentada sola en mi cocina silenciosa décadas después, ese sentido se sentía borroso. Valeria no recordaba el agotamiento, los años de juntar centavos. Solo recordaba que yo estaba ahí cada vez que necesitaba algo.
para ella. Parecía que mi disposición a dar se había convertido en una fuente inagotable, de la que podía tomar sin dudar ni agradecer. Toqué las líneas alrededor de mis ojos. La evidencia de todos esos años la había llevado a través de tormentas, y ahora ella esperaba que cargaran a sus hijos de la misma manera, solo que esta vez no había emergencia, no había necesidad, solo conveniencia. Me levanté y caminé hacia el comedor, pasando los dedos por la vieja mecedora en la esquina. La madera estaba suave por años de uso, casi pulida por el peso del amor. Recordé cuando mecía a Valeria para dormir, cantando nanas con la voz ronca por un turno doble. Ella se acurrucaba contra mí, segura y confiada. Nunca imaginé que esa misma confianza se endurecería en expectativa, que crecería para convertirse en una mujer que me veía no como su madre, sino como un recurso para usar cuando le conviniera. Mi garganta dolía con lágrimas contenidas. Me dije que no quería ser cruel. Tal vez estaba ciega a ello, demasiado ocupada con su propia vida para notar el peso que ponía sobre mí. Pero esa ceguera no aliviaba el dolor. Lo hacía más agudo, como si todos mis sacrificios hubieran sido invisibles después de todo. Me hundí en la mecedora, balanceándome lentamente. El silencio denso a mi alrededor, memoria tras memoria, destellaba el asiento vacío de Javier en la mesa. La forma en que Valeria se aferraba a Puffin a mí, en su primer recital, las noches que caminaba a casa bajo farolas parpadeantes, contando el cambio en mi bolsillo. Había construido su vida con mis manos. Ahora ella quería tomar la mía y moldearla alrededor de la suya otra vez. El reloj marcó la medianoche, constante e implacable. Me sequé los ojos y me obligué a respirar con calma. Mañana, me dije, lo intentaría de nuevo con ella. No podía dejar que mis sacrificios se convirtieran en cadenas para siempre. Y la próxima oportunidad llegaría antes de lo que esperaba. Cuando Valeria me presentara otro favor disfrazado de tradición familiar. Todo comenzó con una llamada un miércoles por la mañana. Acababa de sentarme en el sillón junto a la ventana con mi crucigrama cuando el nombre de Valeria iluminó la pantalla. «Mamá», dijo. Su voz cubierta de esa dulzura ligera que usaba cuando quería algo. «¿Conoces a la señora López de la Calle? ¿Verdad? Sus gemelos son los mejores amigos de Sofía». Hice un sonido vago de asentimiento. Bueno, ella y algunas mamás estaban hablando de lo divertido que sería para los niños tener una tarde decorando galletas navideñas. Les dije que te encantaría organizarlo. El lápiz se rompió en mi mano. Les dijiste que... Oh, vamos, mamá, te encanta hornear. A los niños les fascinan tus galletas de jengibre. No tienes que hacer mucho, solo poner un poco de glaseado y chispas. Yo llevaré unas sillas plegables. Será pan comido, para cuando pude protestar. Valeria había colgado, agradeciéndome efusivamente antes de que tuviera oportunidad de decir no. El sábado llegó con una caravana de minivans atascando mi entrada, uno por uno. Los niños irrumpieron en mi casa, cada uno con una bolsa de dulces o botes de glaseado. El ruido creció como una marea, chillidos, pisadas, gritos. Había preparado mesas plegables cubiertas con manteles de plástico. Pero en minutos quedó claro que estaba en desventaja. Sofía y Emiliano corrían de estación en estación, arrastrando amigos detrás. Un niño volcó un frasco entero de chispas en el suelo. Otro dejó caer una galleta glaseada en mi alfombra. Intenté mantener la voz suave al recordarles que se quedaran en las mesas, pero mis palabras se perdían en el caos. Entonces vino el crujido seco. Me giré a tiempo para ver un pequeño codo chocar contra mi vitrina. Una de mis tazas de porcelana, parte del juego que Javier me dio en nuestro 10º aniversario, cayó y se hizo añicos en el suelo de madera. Me quedé helada, mirando los fragmentos brillando como hielo.
«Ay, no». Abuela, jadeó una y amiga de Sofía, con el rostro manchado de glaseado verde. «Está bien», dije demasiado rápido, arrodillándome para recoger los pedazos. Pero no estaba bien. Esa taza era uno de los últimos regalos tangibles que Javier me había dado antes de morir. Mi garganta se apretó, pero con tantos ojitos mirando, forcé una sonrisa. Valeria llegó a la mitad, con el abrigo colgado descuidadamente sobre el brazo. Escaneó la sala, sonrió y dijo: «Vaya, mamá, mira esto. Los niños la están pasando increíble». Quise contarle sobre la taza rota, sobre el glaseado incrustado en mi alfombra, pero ella aplaudió como entrenadora orgullosa. «¿Ves, eres perfecta para el plan de cuidar a los niños en Navidad? Te quieren. Haces que todo sea especial». Sus palabras cayeron con el peso de una confirmación. Esto no era una tarde inofensiva. Era un ensayo. Una prueba para demostrar lo que ella ya creía, que podía manejar cualquier cantidad de niños, sin importar el costo para mí. Cuando el último niño se fue, mi casa parecía un campo de batalla de azúcar y migajas. Me hundí en el sofá, la ausencia de la taza rota quemando en mi mente. Valeria me dio un beso en la mejilla antes de irse. «Gracias, mamá. Salvaste el día». La miré irse, dándome cuenta de que ya no estaba pidiendo. Estaba organizando. Mi papel había sido escrito sin mi consentimiento. Mientras barría las chispas del suelo esa noche, supe que esto era solo el comienzo. Valeria no se detendría en las galletas. Estaba construyendo algo más grande. Y yo estaba en el centro de sus planes, quisiera o no. Y solo días después, ella dejaría sus intenciones completamente claras con la gran petición sobre la Navidad misma. El teléfono sonó justo cuando sacaba un guisado del horno. El nombre de Valeria iluminó la pantalla otra vez, y por un momento consideré dejarlo ir al buzón. Pero contesté, limpiándome las manos con un trapo. «Hola, mamá», dijo alegremente. «¿Tienes un minuto?» Puse el platillo en la mesa y me senté en una silla. «¿Qué pasa?» Ella tomó aire. Esa pausa que usaba cuando estaba a punto de presentar algo como si fuera un regalo. «Decidimos hacer una gran Navidad familiar este año. Va a ser increíble. Tía Clara traerá a sus 3, el tío Mateo y Serena a sus 2, y por supuesto los padres de Diego y la familia de su hermano. Con Sofía y Emiliano. Son 9 niños. ¿No es emocionante?» Presioné el teléfono con fuerza contra mi oreja. «¿9 niños?» «Sí», dijo, como si el número en sí fuera festivo. «Y esto es lo que pensamos que funcionará mejor. Arreglaremos el estudio de arriba con películas, juegos, tal vez algunas manualidades. Tú puedes quedarte ahí con ellos para que los adultos podamos relajarnos por una vez. Será un regalo para toda la familia. Mamá, eres la única que puede lograrlo». Mi estómago se apretó. Ya podía imaginarlo yo encerrada en una fina habitación, 9 niños gritando, mientras risas y el tintineo de copas flotaban desde abajo. Ellos tomarían vino y compartirían historias, y yo sería la mano de obra en segundo plano que hacía posible su comodidad. Intenté mantener la voz firme. «Valeria, eso suena como mucho para mí». Ella desechó la objeción. «Oh, vamos, mamá. Siempre has dicho que amas pasar tiempo con los niños. Así todos podrán disfrutar de verdad. Y tú serás la heroína. Los niños te adoran. Y honestamente, eres mucho más paciente que el resto de nosotros». Sus palabras pinchaban como agujas, disfrazadas de halagos. Paciente, heroína, especial. Cada una significaba harás el trabajo que nosotros no queremos hacer. Miré por la ventana de la cocina. Los rosales afuera quebradizos por el hielo. Es Navidad. Valeria. No debería poder pasar tiempo con los adultos también. Hubo una pausa,
pero solo por un instante. Luego su tono se suavizó en una dulzura practicada. Mamá, piénsalo. Estarás dando un verdadero regalo a todos tiempo juntos sin preocuparnos por el caos. Y nos aseguraremos de que tengas comida y descansos. Será pan comido. Fácil. La palabra dolió. Nada de perseguir a 9 niños era fácil. Pero lo dijo como si la facilidad estuviera garantizada, solo porque era yo quien lo hacía. «Lo pensaré», murmuré, mi voz más débil de lo que quería. «Perfecto», dijo rápidamente, como si ya hubiera aceptado. Sabía que entenderías. «Somos muy afortunados de tenerte». Después de colgar, me quedé en la mesa de la cocina por un largo rato. Mi cena enfriándose en el mostrador. Una pesadez se asentó sobre mí. Valeria lo había presentado como un honor. Un papel que debería atesorar. Pero no era un honor. Era un contrato no firmado que nunca acepté. Me froté las sienes, susurrando para mí misma. Solo quería que la Navidad se sintiera como Navidad. Las palabras se sentían frágiles, como vidrio a punto de romperse. Y antes de que pudiera reunir mi resolución, llegaría otra llamada, acumulando una demanda diferente. Una que amenazaba no solo mi tiempo, sino también mis ahorros. La noche siguiente, Valeria llamó de nuevo. Dudé antes de contestar, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Una parte de mí ya sabía que no estaba llamando para preguntar cómo estaba. «Mamá», comenzó. Alegre pero apresurada. «He estado pensando en la cena de Navidad. Con 25 personas. No hay manera de que pueda cocinar todo eso yo sola. Sería imposible», murmuré algo educado, aunque mi pecho se tensó. Entonces, continuó, «pensé que podríamos ir con catering. El mesón de Don Pepe tiene ese paquete navideño carne asada. Pavo, guarniciones, todo. Es perfecto. Eso suena más fácil», admití con cautela. «Exacto», dijo Valeria. Luego vino la pausa. La duda que no era duda sino preparación. Y aquí está la cosa. «Mamá, tú has hecho también con tus ahorros y tu pensión. Diego y yo hemos tenido un año muy duro financieramente, especialmente con las actividades de los niños. Pensé que tal vez podrías cubrir el catering. Es tradición. ¿No los padres dando algo en las fiestas?» Sus palabras cayeron como piedras en mi regazo. «Valeria», comencé. Pero ella se apresuró. «¿Cortándome? ¿Significaría tanto? Mamá, estarías dando un banquete para toda la familia. Todos ya admiran lo generosa que eres. Y ni siquiera tendrías que cocinar. Solo haz la llamada. Pon el depósito. Fácil. Generosa. Tradición. Dar algo». Las palabras disfrazaban lo que realmente se pedía: escribir un cheque. Asumir el costo porque mi retiro me convertía, a sus ojos, en un reservorio para explotar. «¿Sabes cuánto cuesta?», pregunté, intentando anclarme. Revisé el menú. «Para 25 personas. Unos 35.000 pesos. Pero piénsalo. Mamá, no es nada comparado con los recuerdos que creará. 35.000. Mi garganta se secó. Eso era casi 2 meses de mis servicios. 3 meses de despensa. El calentador nuevo que había estado posponiendo. Quise decir que no. Recordarle que el retiro no significa fondos ilimitados. Pero su voz se suavizó en esa melodía familiar de culpa. «Siempre me enseñaste que la Navidad es sobre la familia. Siempre has dado tanto. Mamá, esta es solo una forma más de demostrarlo. Por favor». Cerré los ojos. Durante décadas había dicho sí a turnos extras, a noches largas, a facturas que no sabía cómo cubrir, porque Valeria me necesitaba. Decir sí se había convertido en un reflejo, tan automático como respirar. Y ahora, incluso mientras sentía el peso de la petición presionándome, mis labios me traicionaron. «Está bien»,
susurré. Yo me encargo. Su suspiro de alivio fue inmediato. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Eres la mejor. Cuando colgamos, me quedé en la penumbra de mi cocina, mirando el teléfono como si me hubiera robado algo. Mis manos se movieron solas, buscando el número de El Mesón de Don Pepe en línea. La mujer que contestó fue amable. Eficiente. Para cuando leí la información de mi tarjeta, sentía que flotaba fuera de mí misma. Depósito de 35.000 pesos asegurado. Dijo, el saldo será debido a la semana de Navidad. Gracias, respondí, aunque mi voz sonaba pequeña, casi infantil. Después de colgar, el silencio fue insoportable. Miré el recibo en mi pantalla. Los números audaces e innegables. Acababa de pagar casi 40.000 pesos por una comida que tal vez ni siquiera disfrutaría. Presioné mi frente contra mis manos. El familiar ardor de estar acorralada llenándome otra vez. No solo estaba dando dinero, me estaba atando a su plan, comprando mi entrada a un papel que no quería. La casa se sentía más fría de lo habitual esa noche, aunque la calefacción estaba encendida. Me moví por las habitaciones, con las luces apagadas, como si me escondiera de mi propia decisión. Y aún así, a pesar del temor enredándose en mi pecho, nada me preparó para lo que descubriría después. Una verdad que no debía escuchar, dicha con la voz de mi propia hija. Conduje a la casa de Valeria la noche siguiente, esperando dejar una caja de adornos navideños que ella había olvidado en mi casa el año pasado. Una parte de mí quería ver su rostro, recordarme que no era solo una cartera con patas. El aire era cortante con el invierno, y me ajusté la bufanda más cerca del cuello mientras subía los escalones del porche. La puerta estaba sin seguro, como solía estar cuando esperaba que los parientes entraran y salieran. Entré silenciosamente, equilibrando la caja de adornos contra mi cadera. El calor me golpeó primero el calor de la chimenea y el leve olor a velas de canela. Luego vinieron las voces flotando desde la sala. Me congelé cuando escuché mi nombre. La voz de Valeria, ligera y segura, llenó el aire. No te preocupes, Clara. Mamá se encargará de los 9 niños. No tendremos que mover un dedo. Hubo risas en respuesta a la de mi prima Clara, inconfundible y aguda. ¿9 niños? Marcela es una santa. Valeria también rió, no con una risa nerviosa, sino de satisfacción. Está jubilada. ¿Qué más básica hacer honestamente? Es perfecto. Por fin podremos disfrutar la Navidad como adultos este año. Buen vino, conversación de verdad, tal vez hasta un juego de cartas. Ella los mantendrá ocupados arriba. Y nosotros estaremos libres. Las palabras me cortaron como hielo. Me presioné contra la pared del pasillo. La caja de adornos pesada en mis brazos. ¿De verdad no le importa?, preguntó Clara. Claro que no, dijo Valeria. Lo ama. ¿Sabes cómo es ella? Siempre diciendo sí, siempre queriendo ayudar. Además, no es como si tuviera otro lugar donde estar. Otra ronda de risas. Apenas podía respirar. Cada frase caía como prueba que no quería, pero que de alguna manera sabía que vendría. Esto no era solo una suposición. Era premeditado. Ella había alardeado de mí. Me había vendido como una solución. Me había convertido en una mercancía sin siquiera preguntar. La caja tembló en mis brazos y la estabilicé antes de que cayera al suelo. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Por un momento, consideré entrar a la sala, enfrentarla en ese mismo instante, pero algo me detuvo el conocimiento de que si me rebelaba ahora, lo torcerían, lo enmascararían con bromas, me harían sentir pequeña por siquiera atreverme a objetar. Así que me quedé en el pasillo, escuchando el puñal final,
Confía en mí, Clara, dijo Valeria, su voz cálida de certeza. Esta Navidad será maravillosa. Por fin podremos relajarnos y mamá se encargará de todo. Como siempre. Mis piernas amenazaron con ceder bajo mí. Como siempre. Esas palabras resonaban en mi cabeza. Cada repetición más pesada. Retrocedí hacia la puerta, moviéndome lentamente, en silencio, rezando para que las tablas del suelo no me delataran. Mi aliento empañó el vidrio al salir, cerrando la puerta con dedos temblorosos. El aire nocturno me golpeó como una bofetada, fresco e implacable. Me quedé en el porche, aferrando la caja de adornos hasta que mis nudillos dolieron. La traición pesaba en mi pecho, no solo porque Valeria había asumido, sino porque se había burlado de la idea de que yo pudiera tener una vida propia. Me había hablado como si fuera un mueble, útil solo cuando otros necesitaban un lugar para descansar sus cargas. Conduje a casa en piloto automático, los faros cortando las calles oscuras. En cada semáforo en rojo. Escuchaba su risa otra vez. Está jubilada. ¿Qué más vete fui a hacer? Para cuando llegué a mi entrada, mis manos temblaban tanto que tuve que quedarme en el coche un rato antes de poder manejar las llaves. Los rosales en el jardín delantero estaban congelados, sus pétalos atrapados en hielo. Y no podía quitarme la sensación de que yo también estaba encerrada en algo frío y sofocante. Dentro. Puse la caja de adornos en la mesa y me senté en la penumbra, mirándola como si pudiera explicar algo, pero no explicó nada. Solo me recordó lo que acababa de escuchar, lo que ya no podía negar. Apreté las palmas contra la madera, susurrando en el silencio. Esta Navidad no será mi prisión. Y al decirlo, una extraña calma me envolvió. Los primeros destellos de una resolución que no sabía que era capaz de tener. El volante estaba resbaloso bajo mis palmas mientras me alejaba de la casa de Valeria. Mi respiración era rápida, superficial, cada exhalación empañando el parabrisas a pesar de la calefacción al máximo. Conduje lentamente, sin confiar en que mis manos se mantuvieran firmes. El eco de su risa aún rebotando en mi cabeza. Está jubilada. ¿Qué más va a hacer? Las palabras se alojaron como astillas. Jubilada. Como si eso significara que había renunciado a la propiedad de mi tiempo, mis elecciones, mi propio ser. Para cuando llegué a mi entrada, el mundo afuera se había desdibujado en franjas de luces navideñas colgadas en cercas y tejados. Familias preparándose para la calidez y la unión. La mía, pensé con amargura, se preparaba para encerrarme arriba con 9 niños como una criada que se había quedado demasiado tiempo. Apagué el motor y me quedé en el coche oscuro por un largo rato, aferrando el volante hasta que los temblores en mis manos cedieron. Finalmente, me obligué a entrar. La casa me recibió con silencio, pesado e ininterrumpido. No encendí el televisor ni la radio. Necesitaba el silencio. En la mesa de la cocina, saqué mi diario de cuero gastado, el que Javier me dio en mis 40, cuando le dije que quería empezar hasta a escribir pensamientos para darle sentido a las largas noches. La cubierta estaba rayada, las esquinas dobladas, pero las páginas aún olían ligeramente a cedro. Destapé mi pluma y, tras una larga pausa, escribí las palabras que se habían formado en mi pecho mientras estaba en el porche de Valeria. Esta Navidad no será mi prisión. Las letras se inclinaron en la página, temblorosas pero audaces. Las subrayé 2 veces, presionando tan fuerte que la tinta se corrió. Por primera vez en años, sentí algo más fuerte que la fatiga. Sentí la chispa de la rebeldía. Me recosté, mirando la frase, y me permití imaginar alternativas. ¿Y si simplemente me negaba? ¿Y si pasaba la Navidad en otro lugar? En cualquier lugar.
lejos del caos que Valeria había orquestado. El pensamiento era aterrador. Toda mi vida había girado en torno a ser la confiable, la constante, la mujer que siempre decía sí. Imaginar siquiera decir no era como estar al borde de un precipicio, con el suelo desmoronándose bajo mis pies. Y aún así, bajo el miedo, había una emoción silenciosa. Comencé a esbozar ideas en los márgenes de la página. Irme de la ciudad. Visitar a Iris. Cancelar el catering. Cada opción se sentía tanto imposible como tentadora. Sabía que Iris me recibiría. Lo había invitado antes. Tenía esa cabaña en Querétaro, escondida entre los pinos. Casi podía ver la nieve cayendo allí. Imaginar el calor de una fogata que no pertenecía a nadie más que a quienes elegían sentarse a su lado. Pero más que logística, lo que necesitaba era resolución. Tracé mi dedo sobre las palabras que había escrito, susurrándolas en voz alta hasta que mi voz se estabilizó. Esta Navidad no será mi prisión. Cerré el diario y lo puse cuidadosamente en la mesa, como si el peso de mi decisión ahora estuviera atado dentro de él. Mi corazón aún latía fuerte, pero los temblores en mis manos se habían calmado. Por una vez, me sentí más que una madre acorralada. Me sentí como una mujer capaz de cambiar el guión que le habían impuesto por demasiado tiempo. Ordené la cocina. Lavé la taza que había usado antes y la puse en el escurridor. Un acto simple, pero se sentía deliberado. Como si cada pequeña elección importara ahora. Para cuando me fui a la cama, el miedo se había suavizado en algo más determinación. Me quedé despierta, con los ojos abiertos a las sombras que se extendían por mi techo, y me prometí a mí misma que no me doblaría tan fácilmente otra vez. Y a la mañana siguiente, antes de que la duda pudiera colarse de nuevo, tomé el teléfono y marqué a Iris. Me desperté la mañana siguiente con un nudo en el estómago, del tipo que ninguna cantidad de té o pan podía deshacer. La frase que había escrito en mi diario aún brillaba en mi mente. Esta Navidad no será mi prisión. Era una cosa escribirlo, otra actuar en consecuencia. Miré el teléfono en mi mostrador por un largo rato antes de tomarlo. Mi pulgar se deslizó por la lista de contactos hasta que aterricé en el nombre de Iris Calderón. Iris y yo nos conocimos hace 20 años en un club de lectura del centro comunitario. Ambas éramos viudas, ambas mujeres tercas que habían aprendido a coser vidas con retazos de pérdida. A lo largo de los años, me había invitado a su cabaña en Querétaro más veces de las que podía contar, normalmente desechando mis educadas negativas con «algún día, Marcela». Algún día dirás que sí. El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz llegara, cálida y brillante. Marcela Guzmán. ¿A qué debo el placer? Sonreí a pesar de mí misma. Hola. Iris. Sé que es repentino, pero quería preguntar sobre tus planes para Navidad. Lo mismo de siempre, dijo. La cabaña, las montañas, una fogata que crepita toda la noche. Mis nietos vienen un día o 2, pero por lo demás es paz y tranquilidad. ¿Por qué tragué saliva, sintiendo el peso de la duda? Valeria tiene planes para mí este año. Planes que no incluyen mucha paz. Hubo un silencio por un momento. Luego Iris rió suavemente. Sin crueldad. Otra vez está en eso. ¿Verdad, Marcela? Has sido la cuidadora de todos por demasiado tiempo. Ven aquí en lugar de eso. Pasa la Navidad conmigo. Sin cuidar niños, sin lavar platos, sin obligaciones. Solo montañas y paz. La invitación cayó como un bálsamo, pero el miedo también creció. Imaginé el rostro de Valeria si le decía que no estaría allí. La ira, las acusaciones, la culpa que arrojaría como piedras. ¿Realmente podría hacerlo? Alejarme de la actuación que mi familia esperaba de mí. No sé si pueda. Admití.
Mi voz pequeña. Significaría dejarlos en el caos. Cuentan conmigo. Cuentan contigo porque te han convertido en la opción predeterminada, dijo Iris con firmeza. Eso no es contar, eso es usar. Mereces unas vacaciones. Marcela, mereces sentarte junto a una fogata y reír con alguien que no te vea como una conveniencia. Sus palabras se asentaron profundamente en mí, removiendo algo que casi había olvidado, el derecho a querer alegría para mí misma. Presioné el teléfono más fuerte contra mi oreja. ¿Estás segura de que no sería una molestia? Por el amor de Dios, he estado esperando que digas sí durante años. Respondió. Sería un regalo, no una carga. Cerré los ojos. La imagen formándose la cabaña rodeada de nieve. El sonido de los troncos crepitando. La ausencia de niños gritando. O parientes riendo a mi costa. Una Navidad que fuera mía. No prestada ni exigida. Está bien, susurré. Luego más firme. Está bien, Iris. Iré, ella vitoreó. Su alegría tan desenfrenada que me hizo reír por primera vez en días. Eso está decidido. Entonces, empaca ropa abrigada. Tendré la habitación de huéspedes lista. Tomaremos sidra caliente hasta que no sintamos la nariz. Después de colgar, me quedé en silencio en la mesa. La decisión resonando en mí. El miedo aún persistía, pero debajo había alivio. Dulce e innegable. Por una vez. Había dicho sí a mí misma. Jalé el diario más cerca y escribí en letras grandes, en una página nueva, Navidad en Querétaro. La tinta se corrió ligeramente bajo mi mano, pero no me importó. Ahora era real. Y mientras tapaba la pluma, mi teléfono vibró otra vez. Esta vez con una llamada de El Mesón de Don Pepe. Una llamada que me daría la oportunidad perfecta para poner en marcha mi plan. La llamada del Mesón de Don Pepe llegó la tarde siguiente mientras doblaba ropa. Al principio, casi la ignoré, pensando que era Valeria otra vez. Pero el número era desconocido. «Hola, aquí el Mesón», dijo una mujer educadamente. «Llamamos por su pedido de catering para Nochebuena. Tuvimos un problema con uno de los platillos, el jamón glaseado con miel. Nuestro proveedor falló. Podemos sustituirlo con pavo asado al mismo precio. Si le parece bien». Me quedé helada. Una sábana apretada en mis manos. En cualquier otro día, habría suspirado, aceptado la sustitución y seguido adelante. Pero la invitación de Iris persistía en mi mente, cálida e insistente. Las palabras que había escrito en mi diario susurraban de vuelta. «Esta Navidad no será mi prisión». «¿Puedo devolverle la llamada?», pregunté, mi voz más tensa de lo que pretendía. «Por supuesto», dijo alegremente. «Pero necesitaremos confirmación pronto para finalizar todo». Colgué y me hundí en el sofá, la sábana aún amontonada en mi regazo. Mi corazón latía fuerte. Este era el momento, una puerta abierta que no esperaba. Si confirmaba, estaría atada a su plan, tanto financiera como emocionalmente. Si cancelaba, tomé el teléfono de nuevo. Mi mano temblando, el Mesón contestó rápido. La misma voz de la mujer. Calma y profesional. «Sí, señora Guzmán. Sobre el pedido». «Sí», dije, intentando estabilizar mi respiración. «En realidad, necesito cancelar todo el pedido». Hubo silencio. Luego una respuesta sorprendida. «¿Cancelar?» «Todo sí, por favor». Ella dudó. «Podemos procesarlo, pero habrá tarifas administrativas. Recibirá de vuelta unos 20.000 pesos». «¿20.000? Había perdido 15.000. Pero, de repente, no me importó. El dinero era una cosa, mi libertad era otra». «Está bien», dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. «Cancélelo de inmediato». «Muy bien. El reembolso aparecerá en 3 a 5 días hábiles». Cuando colgué, el silencio en la casa se sentía eléctrico.
Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar el teléfono. Pero bajo los nervios, algo más fuerte pulsaba poder. Por primera vez en años, había dicho no. No un rechazo educado disfrazado de duda. No un compromiso a medias. Un no verdadero. Presioné mis palmas contra el cojín del sofá, intentando anclarme. Valeria estaría furiosa. Exigiría respuestas. Me llamaría egoísta. Me acusaría de arruinar todo. Pero el pensamiento de su indignación no me aplastó como solía hacerlo. En cambio, casi me hizo reír. Me levanté y caminé por la sala. Mi energía inquieta. Mi cuerpo zumbando con adrenalina. Por una vez, no me estaba doblegando. Estaba moldeando mi propia vida. Aunque solo fuera por una fiesta. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mirando por la ventana el hielo cubriendo los rosales. Parecían frágiles, rompibles, pero aún hermosos, aferrándose tercamente al frío. Así me sentía desgastada, pero aún en pie. Saqué mi diario otra vez y escribí en letras grandes en la siguiente página: pedido cancelado. Reembolso en camino. Sin vuelta atrás. La tinta se corrió bajo mi mano. Pero no importó. Mi decisión era permanente. Me recosté en la silla. Mi corazón aún acelerado. Y susurré en voz alta: no soy su sirvienta. Las palabras sonaban extranjeras, pero correctas. Como si hubiera esperado años para escucharme decirlas. Cerré el diario. Lo puse en el mostrador y sentí mi pecho elevarse con algo que no había conocido en mucho tiempo: esperanza. Y con esa esperanza vino el siguiente paso práctico: empacar. Porque si realmente ibas a ser libre esta Navidad, tenía que estar lista para irme. La decisión estaba tomada. Había cancelado el catering, aceptado el reembolso y trazado una línea en tinta en la página de mi diario. Ahora venía la parte más difícil: prepararme para partir. Saqué mi vieja maleta del fondo del closet. Su cierre rasgó fuerte en el silencio de la casa, un sonido tanto extraño como emocionante. La puse en la cama y abrí los cajones lentamente, doblando suéteres y apilándolos en montones cuidadosos. Por primera vez. Empacaba no porque alguien más me pidiera viajar, no porque Valeria necesitara ayuda con los niños, sino porque yo lo había elegido. Mis manos temblaban mientras guardaba calcetines de lana, bufandas y mi abrigo más grueso. El aire en Querétaro mordería más fuerte que nuestros inviernos suaves aquí, pero acogía la idea de ese frío agudo. Sería honesto, a diferencia del calor de la casa de Valeria, donde cada sonrisa escondía una expectativa, me detuve en el tocador, pasando los dedos por la fotografía enmarcada de Valeria en su graduación universitaria. Su sonrisa era radiante, su toga un poco larga, su birrete inclinado torpemente. Había estado en la multitud ese día con lágrimas corriendo por mi rostro, sabiendo que cada noche tarde, cada comida perdida, cada peso ahorrado la había llevado a ese escenario. Pensé entonces que mis sacrificios tenían sentido, que la habían elevado hacia una vida mejor. Ahora, la misma mujer en esa foto me veía como nada más que un accesorio conveniente, una solución para sus inconvenientes. Volví a poner el marco con suavidad, tragándome el dolor en la garganta, y regresé a empacar. La maleta se llenó rápido. Ropa para el frío. Algunos libros para las noches tranquilas que Iris había prometido. Mi diario con sus palabras frescas de rebeldía. Cuando fui a cerrar el zipper, mis ojos se desviaron a la esquina de la habitación. La mecedora. Había estado allí desde que nació Valeria, un regalo de Javier antes de su accidente. Había mecido a Valeria durante fiebres y pesadillas, tormentas y dolores de estómago. Mi cuerpo recordaba el ritmo, las horas de balanceo adelante y atrás, tarareando hasta que sus párpados se cerraban. Incluso años después,
Había mecido a Sofía y Emiliano allí, con la espalda dolorida pero los brazos firmes, porque eso hacían las abuelas. Crucé la sala y puse una mano en el reposabrazos de madera gastado. La superficie era suave por décadas de uso, casi pulida por el peso del amor. Por un momento, sentí su atracción, el susurro de todas esas noches de dar, de calmar, de ser todo para alguien más. Pero otra voz se alzó. Más firme ahora la que había escrito esta Navidad. No será mi prisión. Apreté mi agarre en la silla y susurré en la sala vacía. No este año. Nunca más. Las palabras temblaron en el aire, pero se mantuvieron. Retrocedí, dejando la silla donde estaba. Pertenecía al pasado, a todas las versiones de mí misma que habían sacrificado sin cuestionar. Se quedaría aquí, arraigada, mientras yo me llevaba a mí misma a algún lugar nuevo, de vuelta en la cama. Cerré la maleta con decisión. El sonido fue más agudo esta vez. Definitivo. Mi pulso se estabilizó mientras la levantaba, probando el peso. Pesada, sí, pero no insoportable. La libertad a menudo llevaba su propio peso. Dejé la maleta junto a la puerta, lista para el viaje a Querétaro. Al apagar las luces, la casa pareció suspirar a mi alrededor, vacía, pero esperando, como si entendiera que necesitaba alejarme antes de poder regresar de verdad. Y cuando llegara la mañana del 23 de diciembre, llevaría esa maleta al coche y conduciría hacia las montañas, dejando la mecedora y todo lo que simbolizaba atrás. El 23 de diciembre llegó con un cielo color pizarra y un viento cortante que hacía temblar las ramas desnudas en mi jardín. Llevé mi maleta al coche, su peso firme en mis manos, y la puse con cuidado en la cajuela. Por un momento me quedé en el porche, mirando la mecedora a través de la ventana frontal. Estaba allí en silencio, como desafiándome a regresar, pero me di la vuelta. El camino se extendía largo y abierto mientras me dirigía al oeste. La nieve flotaba perezosamente sobre la carretera. A veces un remolino, a veces una cortina que desdibujaba el mundo en blanco. El zumbido de las llantas me hacía compañía, junto con la determinación silenciosa que había echado raíces dentro de mí. Cada kilómetro me alejaba más de las expectativas de Valeria, de la trampa que había tejido tan cuidadosamente a mi alrededor. Aún así, los recuerdos llegaron. Mañanas de Navidad cuando Valeria era niña. Sus pequeños pies corriendo por el pasillo para encontrar regalos bajo un árbol que había decorado, hasta la mitad de la noche. Recordé los años en que el dinero era tan escaso que envolvía libros prestados de la biblioteca, disfrazándolos con papel de colores solo para mantener el brillo en sus ojos. Y más tarde, cuando creció, las navidades que pasé cocinando, limpiando, cuidando niños, siempre dando, nunca deteniéndome a preguntarme si quería hacerlo. Las limpiaparabrisas marcaban un ritmo constante, casi como un latido. Apreté el volante más fuerte cuando un camión pasó, lanzando una ráfaga de aguanieve sobre el vidrio. No este año, dije en voz alta, las palabras lo suficientemente firmes como para cortar el zumbido del motor. Pasaron horas. Las montañas se alzaron a lo lejos, sus picos espolvoreados de blanco, sus laderas capturando la tenue luz invernal. Mi pecho se aflojó mientras el paisaje cambiaba. Con cada curva, el aire parecía más claro, más nítido, como si finalmente pudiera respirar sin la voz de Valeria presionándome. Para cuando llegué al desvío hacia la cabaña de Iris, la noche había caído. El cielo brillaba tenuemente rosa en el horizonte, y la nieve se había espesado en una manta suave. Mis llantas crujían por el camino angosto, bordeado de pinos cargados de escarcha. Y entonces, en la cima de una colina, la vi la casa de Iris, con una luz cálida brillando en las ventanas, humo saliendo de la chimenea. Estacioné en la entrada,
mi aliento, atrapándose ante la vista. Antes de que pudiera siquiera recoger mis cosas, la puerta principal se abrió de golpe y Iris salió al porche. Envuelta en un cardigan grueso, agitó ambos brazos como si fuera una familiar, regresando de una larga ausencia. Marcela llamó, su voz resonando en la nieve. «¡Lo lograste!». Salí del coche, el frío mordiendo mis mejillas, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente bienvenida. Iris bajó los escalones apresuradamente y me abrazó, oliendo ligeramente a humo de leña y lavanda. «Entra, entra», dijo, tirando de mí hacia la casa. «Debes estar congelada». Dentro. La cabaña brillaba con calidez. Una fogata crepitaba en el hogar de piedra. El aroma a sidra flotaba en el aire. Y una música suave sonaba desde una radio. En el estante, la comodidad me envolvió como una manta. Iris tomó mi abrigo, puso mi maleta junto a las escaleras y presionó una taza de sidra humeante en mis manos. «Por la libertad», dijo con un guiño, levantando su propia taza. Reí, el sonido sorprendiendo mis propios oídos, pero se sentía bien, como algo que había estado conteniendo por demasiado tiempo. Mientras tomaba un sorbo, el calor se extendió por mí, ahuyentando el frío del camino y el peso de los años pasados. Por primera vez, la Navidad no se sentía como un deber, se sentía como posibilidad. Y al día siguiente, mientras la nieve se profundizaba fuera de la cabaña, el teléfono en mi bolsillo sonaría con una llamada que había estado esperando. La voz de Valeria, aguda y exigente, ya rompiéndose bajo la presión. La víspera de Navidad amaneció silenciosa, la cabaña envuelta en nieve tan densa que amortiguaba el mundo. Iris preparó café mientras yo estaba junto a la ventana, viendo los copos caer perezosamente del cielo. Por una vez, mi pecho no estaba apretado por la anticipación de tareas o responsabilidades. El día se extendía abierto, amplio e invitador, prometiendo nada más que descanso. Por la tarde, habíamos pasado horas junto a la fogata, tomando sidra y compartiendo historias. Casi podía olvidar que en casa, la casa en la calle de Valeria estaba abarrotada de parientes, guisados y expectativas. Casi hasta que mi teléfono vibró en la mesa de centro. El nombre de Valeria destelló en la pantalla. Lo dejé sonar una vez, dos. Luego finalmente contesté. «¿Mamá? ¿Dónde estás?». Su voz era aguda, frenética, como si hubiera faltado a un turno programado. «Todos están aquí. Los niños están descontrolados. La comida nunca llegó. Y la gente pregunta, ¿qué pasa, Tommy?». Un sorbo lento de sidra antes de responder. «No voy a ir. Valeria». Silencio. Luego un jadeo. «¿Qué quieres decir con que no vas a ir?». «No seas ridícula. Ven aquí ahora mismo. Es Navidad». Caminé hacia la fogata, estabilizando mi voz. «Te escuché, Valeria. Te escuché diciéndole a Clara que cuidarías a los 9 niños mientras ustedes se relajaban. Eso no fue una petición. Fue una decisión que tomaste sin mí. No seré parte de eso». Su voz se quebró, la ira derramándose por la línea. «Estás siendo dramática. Siempre ayudas con los niños. Te encanta. Amo a mis nietos». Corregí suavemente. «Pero no amo que me traten como mano de obra gratis». Cancelé el catering. Valeria. No iba a gastar 40.000 pesos para financiar una fiesta donde estaría encerrada como niñera. De fondo. Escuché voces parientes murmurando, niños gritando, una ola de confusión creciendo. Luego la voz de Valeria otra vez, más fuerte, más tensa. «Mamá, arruinaste todo. ¿Sabes lo avergonzada que estoy ahora mismo? Todos me miran, preguntando dónde está la comida. ¿Por qué no estás aquí?». Cerré los ojos.
dejando que sus palabras pasaran sobre mí sin hundirse. Durante años, la culpa seria había sido la correa que ella sostenía alrededor de mi cuello, pero esta vez se soltó. Lamento que estés avergonzada, dije, pero eso no es mi responsabilidad. No me esperen. Hubo una pausa atónita, como si no pudiera creer que lo había dicho. Luego su ira explotó. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿A nosotros? Los niños están llorando, los adultos tienen hambre, y toda esta fiesta se está desmoronando por tu culpa. Miré las llamas, sus lenguas anaranjadas curvándose hacia arriba, vivas y salvajes. No, Valeria, se está desmoronando porque lo construiste sobre mi espalda. Y este año decidí no cargarlo. Por un momento, todo lo que podía escuchar era su respiración, irregular y furiosa. Luego vino el golpe final. «¡Eres egoísta! Lo lamentarás cuando estés vieja y sola». Mi agarre se apretó en el teléfono. Pero mi voz permaneció tranquila. «Valeria, ya estoy vieja, pero no estoy sola. Estoy aquí con alguien que me valora por más que lo que puedo proporcionar. Eso es más de lo que puedo decir de la Navidad que planeaste». Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Mi mano tembló. Pero no de miedo, solo de liberación. El teléfono vibró de nuevo casi al instante. Luego otra vez. Mensajes acumulándose. Lo puse boca abajo en la mesa, silenciando la tormenta. Iris me miró por encima del borde de su taza. Sus ojos amables. «¿Y bien?», preguntó. Tomé un largo respiro y sentí algo desenredarse en mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo. Dije, me siento libre. La fogata crepitó. La nieve presionaba contra las ventanas y la cabaña pareció exhalar a nuestro alrededor. Pero incluso mientras la paz se asentaba, sabía que el mundo de Valeria se estaba desmoronando. Y para esa noche, el caos consumiría su casa mientras la carga que había intentado pasarme caía sobre ella. No necesitaba estar en la casa de Valeria para imaginar la escena desmoronándose. Los fragmentos que escuché durante esa llamada fueron suficientes, pero los mensajes y correos de voz que llegaron después pintaron el resto con dolorosa claridad. Por la tarde, mi teléfono vibraba sin parar. Primero llegó un mensaje de la madre de Diego. «¿Es cierto? No viene comida. Todos están esperando». Luego uno de tía Clara. «¿Por qué no nos dijiste que cancelaste? Los niños están fuera de control». Y luego, uno tras otro, más llamadas que me negué a contestar. Dejé el teléfono, intentando no dejar que su pánico perforara la paz que había reclamado. Aún así, mi mente imaginaba la casa. 25 personas apretujadas en un comedor, 9 niños corriendo sin dirección, y ni una bandeja a la vista. Valeria paseándose, el rostro enrojecido, intentando salvar su reputación mientras los adultos se volvían contra ella. Invitados hambrientos abriendo gabinetes, encontrando nada más que galletas y cereal rancio. Primos poniendo los ojos en blanco, susurrando, ya planeando lo que dirían a otros una vez que se fueran. Valeria debió intentar mantenerlo todo unido. Casi podía escuchar su voz, desesperada y débil. Hubo un error. Lo resolveremos. Denos un minuto. Pero no hay minuto cuando 9 niños están destrozando la casa. Imaginé a Sofía y Emiliano entre ellos, cansados e inquietos, mientras los gemelos López derribaban una lámpara. Los chicos de Clara tiraban de las cortinas, riendo mientras se balanceaban de la tela. Y los adultos, que pensaban que tomarían vino y jugarían cartas, de repente corrían tras los niños por las escaleras, regañando, gritando, con el rostro enrojecido. La mesa del comedor, puesta con platos pulidos y copas de cristal, estaba vacía mientras los estómagos rugían. Algunos invitados debieron irse frustrados, murmurando mientras recogían sus abrigos. Otros seguramente se quedaron,
pero el resentimiento se cuajaba en el aire. Más tarde esa noche, recibí un correo de voz de mi prima Raquel. Su voz era mitad sorpresa, mitad regodeo. Marcela, fue un desastre, sin comida, sin orden, nada. Diego tuvo que conducir por la ciudad buscando un restaurante abierto, pero todo estaba lleno. Terminaron con bolsas de comida rápida en la mesa. Por amor de Dios. Y los niños. Señor, los niños estaban gritando. Tu hija parecía que iba a desmayarse. Me senté en la cálida cabaña de Iris, escuchando el mensaje, y presioné el teléfono contra la mesa. Mi corazón dolía por los niños, pero no por los adultos que habían conspirado a mis espaldas. Habían construido su Navidad sobre arena, y la marea finalmente había llegado. Para el anochecer, el chisme ya se había extendido. Raquel otra vez. Esta vez en un mensaje. La gente está hablando. Los vecinos preguntaron qué pasó en casa de Valeria. Vieron a los invitados salir con bolsas de comida para llevar. Uno incluso bromeó que fue la Navidad de taquería más cara de la ciudad. Casi me reí. Aunque no era diversión, era incredulidad de que había tomado tanto tiempo para que la verdad se abriera paso. Durante años, había sido el amortiguador, la rescatadora silenciosa que aseguraba que nadie viera la mala planificación de Valeria. Su dependencia de mí. Y sin mí, la imagen colapsó. Esa noche, mientras la nieve caía fuera de la cabaña de Iris, imaginé a los invitados de Valeria alejándose, murmurando en los coches, marcando a amigos, difundiendo la historia. Una Navidad sin comida, una anfitriona con el rostro rojo y frenética, niños llorando, padres agotados, vecinos espiando por las ventanas. Por una vez, no estaba allí para limpiar el desastre. No estaba barriendo migajas ni calmando berrinches, ni disculpándome por las elecciones de alguien más. Valeria había construido el escenario, preparado la escena. Me había asignado el papel de trabajadora silenciosa, y cuando me negué a actuar, la obra se desmoronó. A la mañana siguiente, me desperté con otra ráfaga de llamadas perdidas, mensajes llenos de culpa, vergüenza y súplicas. Los silencié todos, porque en esa cabaña silenciosa, rodeada de nieve y calidez, me estaba preparando para una Navidad como ninguna que había conocido, una en la que pertenecía, no como sirvienta, sino como invitada. La mañana de Navidad llegó con la cabaña envuelta en un silencio blanco. La tormenta había pasado durante la noche, dejando los árboles inclinados bajo el peso de la nieve, sus ramas brillando como vidrio en la pálida luz. Dentro, el fuego aún crepitaba desde los troncos que Iris había puesto antes de dormir, y el aroma a roles de canela flotaba desde la cocina. Me senté en el sofá con una taza de chocolate caliente calentándome las manos. Los nietos de Iris entraron en calcetines, con las mejillas sonrojadas, el cabello revuelto por el sueño. Se dejaron caer a mi lado como si siempre hubiera estado allí. Nadie exigía, nadie asumía, solo se apoyaban en mí, charlando sobre la nieve afuera, mostrándome las coronas de papel que habían hecho la noche anterior. Me sorprendió la suavidad de todo. No tenía que supervisar, callar, perseguir. Estaba incluida, no utilizada. Cuando la hija de Iris puso un plato de roles en la mesa, me dio uno primero. «Eres de la familia aquí», dijo simplemente, y las palabras llegaron más profundo de lo que ella podía saber. Tomé un bocado, el dulzor suave en mi lengua, y sentí lágrimas picar en las esquinas de mis ojos. ¿Cuántas mañanas de Navidad había pasado corriendo, envolviendo, cocinando, calmando, limpiando, solo para sentarme al final? Mucho después de que la alegría se hubiera dispersado, esto era diferente.
Aquí no era una idea tardía. Era vista. Más tarde, mientras los niños se ponían abrigos y salían corriendo a la nieve, me quedé junto al fuego con Iris. Hablamos de libros, de viejos recuerdos, de la valentía silenciosa que se necesita para seguir viviendo después de la pérdida. Ella extendió la mano y dio una palmada en la mía. Me alegra que vinieras. Marcela, ya era hora de que hicieras algo para ti. Miré alrededor de la cabaña las medias torcidas en la repisa, los rompecabezas esparcidos en el suelo, la calidez que llenaba cada rincón, y me di cuenta de que tenía razón. Esto era lo que la Navidad debía ser: risas, descanso, conexión, no una obligación disfrazada de tradición. El pensamiento se asentó en mí como paz, y cerré los ojos por un momento, dejando que el calor del fuego se filtrara en mis huesos. Por primera vez en décadas, no estaba agotada el día de Navidad. No era invisible. Cuando los niños volvieron a entrar, con los guantes goteando, trajeron consigo una ráfaga de aire frío y alegría. Uno de ellos presionó una bola de nieve en mi mano. Sonriendo, la abuela Iris dice que puedes arrojármela si quieres. Reí, sorprendida por el sonido de mi propia voz, y dejé la bola de nieve afuera. Tal vez después, dije, sonriendo. La sala se llenó de risas, música, el alboroto de la alegría, y me di cuenta de que era parte de ello. No porque fuera necesaria, sino porque era deseada. Esa noche, mientras el crepúsculo se colaba y la cabaña brillaba con la luz de las lámparas, escribí en mi diario otra vez: esto es familia, no la que ata, sino la que libera. Y sabía que la paz que había encontrado aquí tendría que sostenerme cuando la tormenta que esperaba en casa finalmente llegara a mi puerta. Para cuando regresé a casa el 29 de diciembre, las carreteras estaban despejadas, pero mi corazón se sentía pesado. La calidez de la cabaña persistía en mí, pero sabía que la paz no podía durar para siempre. Efectivamente, en menos de 24 horas, comenzaron los golpes en mi puerta. Miré por la mirilla y los vi. Valeria, Diego y mi yerno, sus rostros tensos de furia. Tomé aire, me preparé y abrí la puerta. «No nos vengas con hola», espetó Valeria, entrando a la sala. Diego y su padre la siguieron, llenando el espacio con su indignación. «Tenemos que hablar». Cerré la puerta silenciosamente detrás de ellos. «Entonces hablen». Valeria se giró hacia mí, sus ojos destellando. «¿Cómo pudiste hacer esto? Arruinaste la Navidad. 25 personas se fueron avergonzadas y hambrientas. Los niños lloraron. La familia de Diego está humillada. ¿Entiendes lo que has hecho?» Me mantuve firme, aunque mi pulso se aceleraba. No arruiné la Navidad. Valeria, me negué a ser utilizada. Su mandíbula cayó, como si las palabras fueran extranjeras. La voz de Diego cortó, aguda y acusadora. «Nos dejaste a nuestra suerte. Mi madre no ha parado de quejarse. Dijo que fue la peor fiesta que ha tenido». Crucé los brazos. Quizá ella debería haber ayudado en lugar de esperar que yo cargara con todo. La Navidad no es la carga de una sola mujer. Valeria dio un paso más cerca, su voz baja pero temblorosa. «Se supone que debes ayudar a toda la familia. Siempre lo has hecho. Y ahora decides traicionarnos». Sostuve su mirada y dejé que el silencio se extendiera antes de responder. Familia no significa servidumbre. No significa vaciar mis ahorros por comida que no probaré o controlar a 9 niños para que el resto de ustedes puedan fingir que no tienen preocupaciones. Eso no es familia. Eso es explotación. Sus mejillas se encendieron rojas. «Eres egoísta». La palabra dolió, pero no me inmuté. «No, Valeria, por una vez, no lo soy. Por una vez,
Me elegí a mí misma. La sala se llenó de silencio. Diego se movió, murmurando por lo bajo. «Finalmente». Valeria habló de nuevo, su voz rompiéndose en los bordes. «Lo lamentarás. Cuando estés más vieja, cuando estés sola, lamentarás habernos alejado. Sentí la verdad de mi edad en mis huesos, pero también sentí la fuerza de la elección que había hecho. El único arrepentimiento que tengo es no haberme plantado antes». Su boca se abrió como para discutir. Pero no salió nada. Se giró bruscamente, jalando a Diego hacia la puerta. En el umbral, miró atrás una vez más, los ojos ardientes. «Lo lamentarás», repitió. Luego la puerta se cerró de golpe tras ellos, dejando la casa en silencio otra vez. Me quedé allí, el eco de su ira desvaneciéndose en las paredes, mi cuerpo temblando pero mi resolución intacta. Y mientras me estabilizaba, sabía que esta batalla no era el fin, porque en las semanas que siguieron, la pregunta de qué significaba realmente el respeto no me dejaría descansar. Las semanas que siguieron fueron tranquilas, aunque no sin sus sombras. Valeria dejó de llamar, Diego también. La casa se sentía más vacía de lo habitual. Pero no era la vacuidad de la soledad, era la calma de un espacio finalmente libre de demandas. Una mañana, cuando el hielo comenzó a levantarse del jardín, me encontré recolectando frascos de vidrio viejos de la despensa. Los llené con tierra y presioné esquejes de rosas en cada uno, alineándolos en el alféizar de la ventana donde la luz caía más fuerte. Los frascos atrapaban el sol, convirtiéndolo en prismas, y sentí un pequeño y constante consuelo al ver algo nuevo echar raíces. Fue en una de esas tardes, mientras regaba los esquejes, que escuché un golpe tímido en la puerta. Cuando la abrí, Sofía estaba allí sola, su abrigo abrochado hasta arriba, sus manos retorciendo las mangas. «Mamá no sabe que vine», susurró. «Se enojaría». Me hice a un lado, y ella entró, sus ojos recorriendo el lugar como si temiera ser atrapada. Finalmente, me miró y dijo, suave pero claro, «No fue tu culpa, abuela. La Navidad». Nada de eso. Las palabras me tomaron por sorpresa. Me agaché, apartando un mechón de cabello de su rostro. «Gracias, pequeña». Me abrazó entonces, ferozmente, con la honestidad que solo un niño puede dar. Por un momento, cerré los ojos y dejé que la calidez de ellos se asentara en mí. Algo puro, no contaminado por las discusiones de los adultos. Cuando se apartó, su mirada se desvió a los frascos en la ventana. «Florecerán pronto», dijo. «Sí», respondí. «Lo harán». Después de que Sofía se fue, me quedé junto a la ventana otra vez, observando la luz cambiar sobre los frágiles tallos verdes. Mi reflejo en el vidrio parecía más viejo de lo que recordaba, pero también más firme. «El amor puede abrir puertas», murmuré, casi para mí misma, «pero solo el respeto las mantiene abiertas». Las rosas, aún tiernas y nuevas, se balanceaban ligeramente en la corriente de la ventana, y por primera vez en mucho tiempo sentí la certeza de que algo hermoso, algo mío, finalmente comenzaba a crecer.